Proverbios capítulo 2, versículo 6 dicen, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y ciertamente es así, porque toda fuente de sabiduría proviene directamente de Dios. Aunque existen muchas fuentes que afirman proveer sabiduría, pero muchas de estas solo son conocimientos que sin la sabiduría de Dios es de poco provecho. Hoy hemos estado estudiando una serie de estudios relacionados con los libros poéticos y sapiensales en la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a considerar los géneros de poesía, así como la literatura sapiensal o de sabiduría en la Biblia. Así que hablemos acerca de los diferentes géneros de poesía que tenemos en la Biblia. En primer lugar tenemos la poesía lírica. Está en forma de cantos de alegría, como por ejemplo el cántico triunfal de Moisés y María, que aparecen allá en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21, o el cántico de Moisés al final de su vida en Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 al 43, o el cántico de Débora, que aparece en Jueces capítulo 5, versículos que van del 1 al 31. Prácticamente la poesía lírica en la Biblia es el género que expresa sentimientos, emociones y experiencias espirituales en forma poética, usando imágenes, metáforas y paralelismos. Se encuentra en himnos, cánticos y libros completos como por ejemplo los Salmos y el Cantar de los Cantares. Luego tenemos otro género de poesía que se conoce como poesía didáctica. Y la poesía didáctica es aquella que tiene como propósito el enseñar. Prácticamente ese es su objetivo, enseñar. Los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés y varios de los salmos son de carácter didáctico. Dentro de este género de poesía también se encuentra una subclasificación que se conoce como la poesía nómica o sentenciosa, que componen reglas de moral en pocos versos. Luego, en tercer lugar, podemos mencionar a la poesía dramática. En su forma pura, no se encuentra en la Biblia, pero hay elementos de dramatismo, por ejemplo, en el libro de Job y Cantar de los Cantares. El drama es una forma de arte que cuenta una historia mediante diálogos y acciones de los protagonistas. Y finalmente podemos hablar de la poesía elegíaca. Esta expresa los lamentos o endechas por los muertos. Las elegías de David por Saúl y Jonatán en 2 de Samuel capítulo 1 versículo del 19 al 27 son un perfecto ejemplo de ello, así como el lamento de Abner que está en el segundo libro de Samuel capítulo 3 versículos que van del 33 al 34, y en general el libro de Lamentaciones de Jeremías podría clasificarse dentro de este género de poesía. La poesía elegíaca en la Biblia definitivamente expresa dolor, lamento y tristeza, generalmente ante la pérdida, la desgracia o incluso el juicio divino, buscando dar voz al sufrimiento humano y al mismo tiempo abrir un espacio de esperanza a Dios. Así que estos son los diferentes tipos de géneros, o al menos algunos géneros de poesía hebrea que podemos encontrar en la Biblia. Ahora hablemos un poco acerca del tema de la sabiduría. De hecho, uno de los géneros literarios de la Biblia se conoce como literatura sapiensal o de sabiduría. La sabiduría como género literario en la Biblia prácticamente es muy importante. Si hablamos de su significado, la palabra sabiduría proviene del hebreo hokmah, y en el griego su equivalente sería Sofía. Ambas palabras, tanto del hebreo como del griego, se traducen a nuestro idioma como sabiduría. La sabiduría es más que un conocimiento o inteligencia, va mucho más allá de eso. De hecho, la sabiduría incluye la capacidad mental de comprender el sentimiento de regocijarse por el significado interior, la coherencia, la belleza y los principios eternos sobre los cuales se fundamenta la existencia. Y en este sentido, la sabiduría es la capacidad dada por Dios para lidiar en forma inteligente con las distintas experiencias de la vida, lo cual resulta en una genuina bendición para los participantes.
Así que, ¿en qué consiste entonces la sabiduría? Bueno, el profesor bíblico J. M. Bretman dice que la sabiduría consiste básicamente en la aplicación de lo que uno sabe a lo que uno hace a fin de lograr un buen vivir. Una persona puede tener muchos conocimientos, tanto teóricos como técnicos, pero lo que garantiza la correcta aplicación de estos es la sabiduría. La sabiduría va más allá de saber aplicar un conjunto de conocimientos. También implica el conocimiento emocional, el conocimiento de las verdades eternas y el saber relacionarse adecuadamente con Dios. Porque como la palabra del Señor lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que de esta manera podemos entender el tema de la sabiduría en la Biblia. Así que la sabiduría definitivamente es un género literario de la Biblia. El género sapiensal es de gran importancia junto con todos los géneros literarios que la Biblia posee. Y el tema de la sabiduría es muy descollante en el sentido de que cobró una importancia radical para Israel. De hecho, el tema de la sabiduría es muy diferente en la forma de cómo a veces lo vemos en el mundo occidental, porque a veces podría pensarse que la sabiduría consiste en tener un cúmulo de conocimientos técnicos o teóricos, pero realmente, como ya vimos, va más allá de eso. Y en este sentido, en la Biblia aparecen personas que sobresalieron por considerarse personas sabias. Si hablamos de los sabios en la Biblia, a los sabios de Israel no les interesaba mucho la historia de su nación ni los detalles minuciosos de la teología. Tampoco reflexionaban acerca del tipo de vida como lo hacían los filósofos griegos. Más que todo, la sabiduría bíblica prácticamente es muy práctica. Es útil para solucionar problemas del diario vivir y guiar la conducta humana según la palabra de Dios. Aparte de eso, la sabiduría bíblica es esencialmente razón práctica, prudencia y previsión. Así que de esta manera podríamos entender un poco más acerca del tema de la sabiduría en la Biblia. Y si consideramos algunos ejemplos, tenemos por ejemplo a José. La sabiduría del joven José sobrepasó la de los sabios en Egipto. Por ejemplo, allá en Génesis capítulo 41, versículo 40 se nos dice: pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? Ni hay entendido ni sabio como tú. A través de estas palabras, el faraón reconocía que no había hombre más sabio que José. Y la sabiduría de él estaba relacionada con su capacidad de interpretar la voluntad de Dios a través de entender los sueños, así como la capacidad misma que Dios le había dado para tomar las mejores decisiones en función de lo que Dios revelaba acerca del futuro. Luego tenemos en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6, otro tipo de sabiduría que fue dada a dos hombres, a los artesanos Besaleel y Aholiab. Estos fueron llenos del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños y trabajar en los metales para la construcción del tabernáculo. Aquí vemos un tipo de sabiduría que está muy relacionado con la capacidad artística de diseñar y trabajar los metales. Estamos hablando de talentos técnicos específicos que la Biblia relaciona con un tipo de sabiduría que solamente Dios la puede dar, porque la Biblia es específica al decir que fue el Espíritu de Dios quien le dio sabiduría e inteligencia a estos dos artesanos para que así pudiesen construir los utensilios que se tendría que elaborar al momento de construir el tabernáculo de reunión. Luego, en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, en la corte de David también existían sabios. Los sabios generalmente también estaban al lado del rey y fungían como consejeros, hombres que aconsejaban al rey en diferentes asuntos y cuyo consejo era visto muchas veces incluso como la voz de Dios. Por ejemplo, en la corte de David se nos menciona dos sabios, Ahitofel y Husai, y como el texto bíblico
bíblico dice que consultar a estos, en el caso específico de Ahitofel, era como consultarle directamente a Dios en su palabra. Y finalmente, la sabiduría de Israel floreció y llegó a su apogeo en el reinado de Salomón, quien fue considerado como el sabio más grande de Israel y de todas las naciones en aquel entonces. Allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 30, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Así que definitivamente podemos ver cómo la sabiduría que Dios da es grande en gran manera. No solo consiste en un cúmulo de conocimientos teóricos o habilidades técnicas, sino que también está relacionada con el corazón, con la prudencia, con la previsión, con la capacidad que Dios da para anticipar, para prevenir y para buscar el camino recto, el camino de la justicia, a fin de que el Señor prospere todos nuestros caminos. Así que en la Biblia podemos encontrar cómo la sabiduría realmente era de gran estima, superior incluso a todo el oro del mundo. Ahora, ¿de qué manera se expresa la sabiduría en la Biblia? Bueno, en primer lugar, una forma que la Biblia tiene de expresar la sabiduría es a través del proverbio. La palabra proverbio viene del hebreo mashal, que significa dicho popular o máxima. Fue la forma favorita de expresar la sabiduría en Israel y su eficacia se debió en parte a que era una forma concisa e ingeniosa de expresar una idea o verdad que de otra forma habría requerido una oración más larga. Otra forma de cómo expresar la sabiduría en la Biblia la encontramos en la adivinanza. La adivinanza era menos obvia y se utilizaba para disfrazar una idea a fin de que los oyentes se confundieran o tuvieran que esforzarse por descubrir su significado. Sansón usó esta forma con los filisteos allá en Jueces capítulo 14, versículo 12, y también se nos dice que la reina de Saba vino a probar a Salomón con muchas adivinanzas y a todas ellas Salomón respondió esto de acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Otra forma de presentar la sabiduría en la Biblia toma también su forma a través de parábolas o fábulas. Ejemplos conocidos son las fábulas de Jotam, por ejemplo, allá en Jueces, capítulo 9, versículos que van del 1 al 10, y la de Joás en segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 9. También tenemos las parábolas que el profeta Natán utilizó allá en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 4, y en la mujer astuta de Tecoa en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 1 al 19. En todos estos casos, las fábulas que presentaban tenían como propósito presentar de manera creativa, de manera figurada, una verdad escondida que tenía un significado importante para aquel al cual iba dirigido. Pero la parábola definitivamente alcanza la perfección en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia, en los evangelios, podemos encontrar específicamente en Mateo y Lucas las muchas parábolas a través de las cuales nuestro Señor Jesucristo explicó las verdades del reino de los cielos. Y bueno, pues otra forma de expresar la sabiduría en la Biblia es a través del ensayo. El ensayo tuvo también su lugar dentro de la literatura sapiensal porque permitía una diversidad de expresión que no era posible con el proverbio o la adivinanza. Por ejemplo, para hablar del trato correcto que se le debe dar al prójimo, era necesario utilizar algo más que un simple proverbio. Tal es el objetivo del breve ensayo que encontramos, por ejemplo, ya en Proverbios capítulo 3, versículos 27 al 35. En este proverbio se nos plasma la enseñanza central de que el creyente debe practicar la bondad sin demoras, vivir en paz con los demás, evitar la envidia y confiar en que Dios bendice a los justos y resiste a los soberbios. Prácticamente es un llamado a la responsabilidad ética y espiritual en la vida cotidiana con nuestro prójimo. Y si nos damos cuenta, a través de todos estos
versículos, este proverbio presenta en forma de ensayo y muy creativo este mensaje tan importante para cada uno de nosotros. Así que podríamos decir que un ensayo es un texto escrito en prosa, generalmente es breve, en el que el autor tiene como propósito reflexionar, analizar o argumentar sobre algún tema en específico, combinando información objetiva con opiniones personales. Se considera definitivamente un género literario dentro del ámbito didáctico y también se utiliza aquí en la poesía hebrea como una manera más de enseñar sabiduría a sus lectores. Ahora hablemos acerca de los tipos de sabiduría en la Biblia. Otra forma de clasificar la sabiduría es clasificarla como sabiduría optimista, sabiduría pesimista. La sabiduría optimista es ejemplificada a través de proverbios, máximas de gran sabiduría, mientras que la sabiduría pesimista es aquella que se encuentra, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés. Ahora, estas definitivamente tienen ciertas características. Ambas muestran el cuadro completo de la vida. En segundo lugar, estas poseen principios que conducen a la vida plena y si se ignoran, conducen a la destrucción. En tercer lugar, podríamos decir que este tipo de sabiduría enfatizan las reflexiones del hombre sobre Dios y su manera de responder. Y finalmente, podríamos decir que otra característica es que se adentran en el tema de la injusticia y las dudas que ésta arroja sobre el significado de la vida. Así que definitivamente estos son los tipos de sabiduría que algunos clasifican dentro de la Biblia y las características principales que tienen. Y bueno, pues dentro de la Biblia podemos encontrar ciertos libros que están clasificados como libros poéticos y sapiensales. Estos libros son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Aunque además de esto encontramos poesía en Lamentaciones, en Abdías, en Miqueas, en Nahum, en Habacuc, en Sofonías, en Isaías, en Oseas y Amós, así como prácticamente en muchos otros libros de la Biblia. Como ya vimos, hay diferentes cánticos, hay diferentes proverbios, hay diferentes usos del estilo poético y sapiensal en diferentes libros de la Biblia. Así que este es un género literario que es muy utilizado por los autores bíblicos y es un tema muy interesante que definitivamente trae una gran edificación para nuestras vidas. Así que esto es lo que podríamos mencionar acerca de las características principales de los diferentes géneros poéticos y en sí de la literatura sapiensal o literatura de sabiduría en la Biblia.